Bien, buenas noches. Hoy la clase del 17 de septiembre la iniciamos con el tema que es tipología de grupos. Les voy a presentar la pantallita. Dinámicas y tipología de grupos vamos a ver, ¿listo? Entonces, si ustedes recuerdan, este tema lo hemos también ya revisado, pero lo vamos a ver de una forma muy puntual ahora, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poco sobre lo que es la psicología turística y qué vamos a entender nosotros por psicología turística, ¿no? Vamos a entender que el turismo es una de las actividades más importantes en lo que respecta a lo que se entiende como tiempo libre, ¿no? Esta es una actividad que es considerada económica a partir de la organización de lo que es viajes organizados realizados por Thomas Cook. En ese tiempo, ¿no? El hombre viaja desde tiempos inmemorables, eso lo hemos visto, y las implicaciones del turismo en nuestras vidas abarcan aspectos sociales, económicos, ambientales, psicológicos, políticos, culturales, entre otros, ¿no? Y también llega a delimitar dos esferas que son fundamentales en nuestras vidas, que es el trabajo y el ocio, básicamente, ¿no? En el caso del turismo, lo que es la psicología del viajero es un punto muy, muy importante, muy relevante, para comprender una de las variables más importantes de este fenómeno. Se lo considera un fenómeno social por la implicancia que tiene en el relacionamiento entre los individuos, ¿no? Y debemos entender y saber qué es lo que quiere el turista, cómo lo quiere, cuánto quiere de cierto servicio, cuándo lo quiere, para qué lo quiere y por qué lo quiere, para orientarnos, ¿no? Y que nosotros en calidad de guías podamos hacer un logro de nuestros objetivos. Eso es lo que vamos a entender por psicología. Básicamente, habíamos hablado en hace dos clases, uno sobre entender un poco y adaptarnos en calidad de guías, adaptarnos al perfil de nuestros turistas, ¿no? Entonces, lo que nosotros debemos entender, un poquito ampliando ese tema, es el hecho de que la psicología turística se basa principalmente en la comprensión que tengamos de nuestro turista, ¿no? En la capacidad que nosotros tengamos de poder satisfacer estas necesidades que pueden ser varias de nuestros turistas y que básicamente debemos situarnos en tres aspectos o situaciones o estados en los que se ven las personas para poder adquirir u optar también por realizar estos desplazamientos, estas actividades turísticas, ya sean organizadas por operadores de turismo en viajes organizados o por cuenta propia y que en el proceso pueda adquirir los servicios de un guía de turismo. Estos tres estados es lo que se entiende por depresión, ¿no? Son estados psicológicos que sería uno la depresión, el estrés y lo que es la angustia. Estos tres, la depresión se basa en un estado de preocupación por el pasado, ¿sí? Entonces, por aquello que viene ya del pasado y me sigue afectando y me causa estas situaciones de depresión, y que también es un factor, un elemento al cual se debe responder cuando nosotros estamos desarrollando nuestras actividades como guías de turismo para poder satisfacer esta necesidad que es la que presenta nuestro turista, ¿no? El otro estado es el estrés. El estrés es una preocupación por el presente, por la actualidad, por lo que me sucede ahora. Este estrés puede estar generado por la presión laboral, la presión familiar, que si bien puede tener una trayectoria anterior, ¿no? Es de mucho tiempo, se sigue manifestando en un estado de estrés, de malestar actualmente en muchos ámbitos del presente de un individuo. Y por último, el otro estado es el estado de angustia, ¿no?
El estado de angustia es una preocupación por el futuro, ¿no? Entonces, también son estos tres estados emocionales que tienen que ver mucho con la parte emocional del turista, son también estados a los cuales nosotros debemos responder en el trabajo, ¿no? Que vayamos nosotros a realizar en calidad de guías de turismo. Por eso es bueno saber, decíamos, qué es lo que quiere el turista, cómo lo quiere, cuánto lo quiere, dónde lo quiere, para qué lo quiere y por qué lo quiere, ¿no? Es una forma de poder orientarnos en el logro de nuestros objetivos. Obviamente, nosotros no vamos, en calidad de guías, no vamos a ir a preguntarles a nuestros turistas, ¿usted está deprimida, está estresada o está angustiada? ¿Cuál es la diferencia, no? Entonces, tampoco podemos llegar a ese punto, ¿no? De confianza o de cruzar esos límites con nuestros turistas. Pero podemos darnos cuenta de que, debemos entender que estos estados están presentes en nuestros turistas. Entonces, debemos respondemos a estas conjeturas, a estas interrogantes o a estos aspectos que están citando lo que es la diapositiva que les presenta el texto, y de manera de que podamos coadyuvar un poco a reducir también el efecto que tienen estos estados emocionales en nuestros turistas, ¿no? Vamos a empezar a ver un poco sobre lo que es la dinámica de los grupos. Para eso vamos a recordar qué es un grupo. Vamos a ver que para entender este concepto grupo existen muchas, ¿no? Una variedad de definiciones, y se puede abordar desde la psicología social y se va a tomar en cuenta que existen ciertos elementos comunes, ¿no? Un grupo está formado por dos o más personas, eso es lo que debemos entender. Se comparten, entre este grupo que se forma, se comparten contenidos, ¿no? O sea, tipos de información, de datos. Se pueden compartir sentimientos que forman la cultura del grupo en específico, sentimientos o formas de relacionamiento, ¿no? Que van a formar la cultura del grupo. Existe una interacción mutua, un relacionamiento, indicamos, y también una característica de lo que es un grupo es la permanencia temporal, porque por determinadas razones, por determinadas situaciones, un contexto del entorno con el cual cada individuo va lidiando, va a formar parte de cierto grupo en específico, pero de forma temporal, no va a estar todo el tiempo, ¿no? Dentro de este segmento, dentro de este grupo. Entonces, por ejemplo, ustedes me dirán, pero un grupo, por ejemplo, es la familia, sí, pero no todo el tiempo, ¿no? Están ahí juntos o reunidos, permanecen de forma permanente, ¿no? Entonces, siempre van a haber situaciones en las que va a salir de esos grupos, ¿no? Entonces, me deshago un poco del grupo familiar para, por ejemplo, relacionarme con el grupo del colegio, ¿no? El grupo del curso, ¿no? O el grupo de los amigos, o el grupo de los colegas del trabajo, ¿no? Entonces, de esa manera. Entonces, vamos a entender que una definición más o menos aproximada es que es un conjunto de personas que, unidas por un objetivo común, pueden interactuar entre sí, aceptando ciertas normas y comportamiento, o compartiendo emociones, pero sobre todo participando de un sentimiento común que es el nosotros, ¿no? Este nosotros grupal. Ahí es donde se va a generar lo que es el espíritu de equipo que los mantiene unidos, al menos durante el tiempo que permanece la locomoción hacia objetivos propuestos. Cada grupo va a tener ciertos objetivos, ¿no? Va a desarrollar ciertos objetivos, ¿no? El grupo de amigos, por ejemplo, es tener un objetivo, sería tener ese ambiente, ese espacio de apoyo fraterno, ¿no? De fraternidad en condiciones de amistad, que podrían desligarse en el objetivo de la distracción, del apoyo, ¿no? Entonces van a ir en ese sentido. En el ámbito del turismo, cuando nosotros vamos a entender lo que es un grupo desde el punto de vista del turismo, vamos a entender que los objetivos de este grupo turístico, de este grupo de turistas, van a ser el poder disfrutar, ¿no? Del destino que se va propuesto visitar,
¿no? Maximizando las experiencias positivas, utilizando los servicios asociados por los cuales se ha pagado, y lo que buscan es justamente incrementar de forma positiva lo más posible, ¿no? Lo que sería la experiencia de conocimiento, de aprendizaje, de acumulación de información, de relacionamiento como tal. Las características esenciales de un grupo, ¿no? Tenemos un objetivo común, es el que define y da vida al grupo, ¿no? Son conductas orientadas al logro de metas individuales. Se van a poder identificar subgrupos, ¿no? Que eso va a ser un complemento de compaginación de divergencia, dice, ¿no? Entonces, esto en algún momento conversábamos también de que dentro de un grupo pueden generarse lo que son los subgrupos, y cada subgrupo va a tener una divergencia tal vez con otros subgrupos, pero como grupo en general van a tener ciertas metas y objetivos como tal, ¿no? La estructura, perdón, vamos a admitir a uno de sus compañeros. La estructura de un grupo es una configuración que se adquiere al constituirse, dice. Siempre se va a poder identificar, por ejemplo, al líder del grupo, ahí va a estar el gracioso, ahí va a estar el tímido, ¿no? Entonces se va a poder identificar ello. El conjunto interactivo van a empezar a generar lo que son los roles y las posiciones dentro del grupo, quienes van a ser si esa persona, por ejemplo, que ocupa el rol de líder no se encuentra, entonces su posición es muy importante, ¿no? O sea, tiene una jerarquía por ser justamente el líder, ¿no? Entonces, lo permanente van a ser los roles, en nuestra estructura lo permanente van a ser los roles y las posiciones que se van a mantener, puesto que si no existiese o se generara la salida del líder, por ejemplo, va a empezar a asumirse el rol y la posición del líder otra persona que pueda gozar con las características ideales para liderar este grupo, ¿no? Entre las variables que se pueden identificar dentro de la estructura están las actividades, que pueden ser diversas, que pueden ser cortas, largas, van a depender mucho de los objetivos también que se persiguen en este grupo, y las relaciones, ¿no? Pueden haber relaciones buenas, regulares o malas dentro del grupo, ¿no? Los roles vamos a entenderlo como un modelo de conductas relativo a determinar la posición de un individuo en un conjunto interaccional. Es decir, el rol que ocupe cada individuo dentro de este grupo, ¿no? Va a depender también de la forma en la que el individuo se va a relacionar con el conjunto de personas del resto del grupo, ¿no? Entonces, por ejemplo, les decía, en los roles, por ejemplo, ser el líder, ser el seguidor, ser el gracioso, o sea, se van a generar ya ciertos roles, y en función de los roles vas a también tener una cierta posición y ciertas funciones que cumplir como tal, ¿no? Entonces, los roles pueden ser atribuidos, dice, por el grupo o asumidos directamente. Es decir, estos roles, ¿no? Estas funciones que vas a tener que realizar, pueden ser asignadas por tu grupo, porque te están asignando como líder, por ejemplo, o te asignan como el operador, o te asignan como el animador, ¿no? O también puedes asumirlo directamente haciendo que se note, ¿no?, las características del liderazgo de un individuo en específico. Los roles se ven reflejados en la estructura, se va a poder identificar que en función del rol que realices, ¿no?, que tengas asignado, también se va a poder generar en la estructura, se va a poder identificar ese rol dentro de la estructura. Y el desempeño del rol, ¿no?, de los roles también otorgan un estatus, es decir, una posición, una jerarquía como tal. Vamos a ver que existen, vamos a trabajar ahora lo que son las dinámicas de grupo. Existen 5 dinámicas que se van a presentar en un grupo. Están fases, perdón, no dinámicas, sino son fases o etapas que se van a presentar en la dinámica, en la forma en la que se van a relacionar, en la que se van a operacionalizar las actividades dentro de un grupo. Vamos a ir básicamente con lo que tiene que ver con el grupo de turistas, que es algo que nos interesa a nosotros. Está la fase inicial,
que es una fase en la que se evalúa la imagen de los demás. En esta fase inicial no hay conciencia de grupo todavía y se busca la autoridad convencional o el líder formal. Principalmente cuando nosotros estamos en esta fase inicial es el guía de turismo el que debe autoasumir esta posición de líder del grupo, ¿no? Porque justamente esa es la actividad que se le ha designado para poder conglomerar a este grupo de personas o individuos. La siguiente fase es la fase de expectación, es en la cual los turistas intentan conocer algo sobre los compañeros de viaje, ¿no? Empiezan a crear una serie de acercamientos, ¿no? Esta es una fase que se entiende como la fase de inseguridad y de vaguedad, porque todavía como no se conoce mucho a estos compañeros de viaje, entonces es un acercamiento previo, por así decirlo, ¿no? Por eso se conoce como la fase de expectación. Vamos a ir respondiendo con este acercamiento a ciertas expectativas del grupo que está acompañando, ¿no? La siguiente fase es lo que se conoce como la fase de contacto personal. Esta es la fase de descongelamiento. Ya ese acercamiento ya ha cruzado el límite solamente de una formalidad de conocerse y se intenta conocer más unos a otros, ¿no? Generando conversaciones y la relación entre estas personas un poquito ya va rompiendo el frío, por así decirlo. La fase de selección, ¿no? Después de conocer, de conversar con algunos compañeros del grupo, se conoce todo lo que se puede interesar sobre el compañero, entonces, o bien se estrecha la relación, ¿no? Desde el momento que se procuran sentarse juntos en las comidas, ¿no? Entonces ya se hace más notoria esta relación de confianza, por así decirlo, con estos grupos, o por el contrario, después de una interacción breve, se busca otro compañero, ¿no? Se vuelve nuevamente a la fase de expectación, a la fase de contacto personal para poder empezar nuevamente con la fase de selección. Y por último está lo que se conoce como la fase de integración. Es la fase de intensificación de las relaciones, dice, una vez superadas con éxito, las fases anteriores, dice, ¿no? Es cuando existe una identidad como grupo y un sentido de interdependencia entre sus miembros. El grupo está cohesionado, quiere decir que ya están trabajando como una unidad. Vamos a ver que existen diferentes tipos de grupos. Habíamos revisado un poquito esto también el día martes, cuando veíamos los tipos de grupos en función de la procedencia, del tamaño y de lo vamos a ver más adelante, pero entonces según la procedencia vamos a ver que existen los grupos heterogéneos o abiertos. Este grupo los componentes se conocen entre ellos, ¿sí? No se conocen entre ellos. Sus motivaciones culturales, sus edades son diversas, tienen un objetivo común, solamente eso los relaciona como grupo, que es el destino del viaje al que están asistiendo, ¿no? Estos grupos heterogéneos no necesariamente tienen que ser del mismo lugar, no tienen que haberse conocido antes, o sea, por eso se considera grupos heterogéneos, ¿ya? Este tipo de grupos heterogéneos se forman por pequeños subgrupos, eso va a ser muy común, generar pequeños subgrupos, requieren trato diferenciado por parte del guía, ¿no? Cuando se crean estos subgrupos hay que darle cierto trato muy especializado, por así decirlo, en algunas situaciones que se requiera. Este tipo de grupos heterogéneos son menos problemáticos y pueden ser mejor controlados y de forma más sencilla también, ¿no? El segundo grupo, según la procedencia, lo que se conocen los grupos homogéneos o cerrados, sus miembros se conocen, esa es una característica, los miembros se conocen, sus edades son similares, su cultura, clase social y sus motivaciones son similares, casi tienen lo mismo en tema de intereses, ¿no? La existencia de líderes de opinión o un jefe de grupo puede dificultar enormemente la tarea. Como este tipo de grupos se conocen previamente, ¿no? Siempre va a haber un representante que asume
esta representación del grupo en general frente al guía, que ya va a ser un líder formal para realizar la actividad. Entonces, la presencia de esta persona puede dificultar, ¿no? Este rol del guía que debe asumir. O también puede convertirse, ¿no? Este jefe del grupo puede convertirse en el mejor aliado del guía. Si se trata de alguien habituado al manejo de grupo, se produce una codirección del grupo, es decir, va a haber una colaboración que le va a permitir de alguna manera al guía salvar ciertas situaciones que tengan que ver con la dinámica de relacionamiento con el grupo y que puede ser apoyado por este jefe, ¿no? En el caso de que sea fácil de trato. La tipología de grupos según el tamaño se conocen como los grandes o macros. Este tipo de grupos pueden ser de 30 o más personas. En este tipo de grupos son frecuentes los subgrupos, ¿sí? En estos grupos se acentúan las características de personalidad de cada individuo. Los tímidos serán más tímidos, diciendo los graciosos van a ser más graciosos. Esto me recuerda, por ejemplo, a Cayo, ¿no? Después tenemos también a los charlatanes, que van a tener también más conversación, ¿no? Este tipo de grupos requieren una organización impecable. Esto le va a generar al guía de turismo un trabajo mucho más organizado. Se le va a exigir mucho más en con este tipo de grupos que puede efectuar su rol de guía de forma mucho más eficiente y debe considerarse que no hay márgenes para la improvisación, ¿no? Por eso es que la organización debe ser impecable, debe procurarse evitar las improvisaciones. Aquí debemos ser muy claros con eso, debe evitarse lo más posible, ¿sí? En desplazamiento se requiere más tiempo, ya que son grandes, entonces vamos a considerar mayor disponibilidad de tiempo para cuando haya, por ejemplo, caminatas, para cuando haya recorridos que incluya ese tipo de grupos. Perdón, aquí falta uno, no está incorporado, que sería el otro, el B, según tamaño, serían los pequeños o micros. Estos grupos no son mayores a los de 10 personas, son fáciles de manejar, hay una interacción mucho más dinámica en el relacionamiento entre los miembros, ya que son pocas personas, lo que también le permite al guía generar una atención mucho más personalizada, mucho más dirigida. Se pueden generar ya también las posibilidades de improvisaciones, pero ya no improvisaciones por no haber tenido una organización impecable de parte del guía, sino que más bien son unas improvisaciones que van a procurar maximizar las expectativas y la experiencia de los turistas justamente por esta capacidad de relacionamiento que pueda tener con este grupo. O por el contrario, también por ser un grupo pequeño pueden tener ciertos objetivos muy precisos, lo cual también puede hacer que el guía se rija sus actividades muy propiamente y pueda terminar con éxito el desarrollo de su labor como guía de turismo. Según el vínculo, ¿no? Los grupos pueden ser grupos de estudiantes, ¿no? Este tipo de grupos generalmente se los ve como un clásico viaje de fin de curso o las salidas, ¿no? Que se realizan en las escuelas. Presentan un problema que es la existencia de un jefe de grupo, que es el profesor, al que hay que tomar mucho en consideración. Muchas veces pueden generarse problemas con él, ¿no? Sí, no es muy abierto y a veces ya nos ha pasado antes. Es importante hacer una adaptación del mensaje a la tipología del grupo cuando uno está trabajando con estudiantes, porque tiene que ser una adaptación en función también de la edad, ¿no? Que vamos a considerar. Y otro es porque un ejemplo nos plantea que hay estudiantes que durmieron poco, ¿no? Que no van a querer visitar un museo, sino más bien un centro recreativo, un estadio. Entonces, cuando estemos preparando nuestras actividades, nuestro itinerario para
un tipo de grupo según que podrían ser estudiantes, debemos analizar estos detalles, ¿no? Según el vínculo, también tenemos el otro tipo de grupos, que sería la tercera edad. Por lo general, estos de la tercera edad son los considerados jubilados, y la motivación no es solo la cultura, ¿no? Sino es pasarla bien. Buscan actitud de servicio del guía, que escuche sus conversaciones, eso le encanta a las personas adultas mayores, que se los trate con mucho cariño, que se les amenice el viaje, canciones, música. Entonces, para este tipo de personas, si se les brinda todo este tipo de atenciones, el guía, ¿no? Va a ser ideal, va a ser muy bueno. Para este tipo de grupos se debe considerar los problemas motrices, por ejemplo, la lentitud, visitas a pie. Este tema de los problemas motrices también debe considerarse en función de cuál es el origen de estos turistas. Por ejemplo, nosotros como guías de turismo de Bolivia tenemos a nuestro segmento de los de la tercera edad considerados como lentos, ¿no? Que van despacito, que consideran todos esos detalles. Pero si, por ejemplo, tenemos un grupo de extranjeros de la tercera edad, a veces caminan más rápido que nosotros. Entonces, habría que analizar también el perfil de los turistas en función también de dónde proceden, ¿no? Del origen de estos turistas, básicamente en términos geográficos estamos hablando de eso, para poder hacer una adaptación de nuestras actividades y de la calidad del tipo de servicios, ¿no? Que vamos a prestarles para maximizar su experiencia. En tema de auditivos, por ejemplo, el guía debe conseguir ser oído por todos y de memoria deberá repetir horarios, ¿no? Eso sí, ya les he dicho, no, repetimos, no se olviden tal hora, ¿no? Dar también lo que son las indicaciones de direcciones, entre otros, que hay que recordarles mucho porque la memoria es un poco débil ya para la parte de la tercera edad. A los de la tercera edad no les gusta disponer de tiempo libre, sino que prefieren que el guía sea quien los organice. Un ejemplito de esto le sucedió a su ex compañera Marcela Sempertegui, que en una ocasión trabajó con un grupo de señoras de la tercera edad que venían de Santa Cruz. En un inicio ya tenía la idea, por ejemplo, de llevarlos a visitar iglesias, cosas, ¿no? O actividades que implican poco ruido o que implican evitar las aglomeraciones, pensando o relacionando un poco a estas señoras de la tercera edad con las que son muy comunes en la ciudad de Cochabamba. Para su sorpresa es que estas señoras, como son de Santa Cruz, lo que menos querían, por ejemplo, era visitar iglesias o salitas de té muy tranquilas, no, ellas querían visitar, por ejemplo, peñas folclóricas, comer, la risa, molestar a jóvenes, o sea, era todo un pueblo opuesto, por ejemplo, a lo que se esperaba de este perfil de turistas, ¿no? Entonces, así hay situaciones en las que hay que analizar muy bien el perfil de nuestros turistas, ¿ya? El último tipo de grupos, según el vínculo, van a ser los profesionales. Este tipo de grupo se caracteriza por la existencia de un fuerte vínculo en común, ¿sí? El caso más claro son las convenciones. Nosotros vamos a tener este tipo de grupos generalmente para las convenciones, congresos o actividades que estén relacionadas a eventos con la superación, ¿no? Profesional, personal o de negocios también. Varía según se trate, por ejemplo, con arquitectos, ¿no? O sea, las formas en el trato de parte del guía van a variar en función de cuáles sean las especialidades profesionales de estos grupos, ¿no? Los arquitectos, por ejemplo, si yo voy a trabajar con un grupo de arquitectos, lo que menos tengo que hacer es llevarlos a ver sitios donde ellos me ganen en las explicaciones en cuanto a descripciones arquitectónicas, ¿no? A no ser que el objetivo tal vez sea un poco mostrarles la parte histórica y que los arquitectos ya sean quienes hagan la interpretación más de estilo arquitectónico como tal.
Entonces, debemos tomar en cuenta esos aspectos, ¿no? Debemos darles algunas variantes a sus áreas de especialidad, pero entendiendo también cuáles son las características de su perfil profesional. Puede ser un poco más riguroso el armado de este tipo de itinerarios o programas para los grupos profesionales. Depende mucho de la capacidad de la especialización que tenga el guía en el manejo de este tipo de grupos. Se puede tratar temas específicos con este tipo de grupos, su nivel cultural es alto. Presentan un nivel de homogeneidad, quiere decir que son muy similares en cuanto a lo que va a ser los conocimientos, en cuanto a lo que va a ser, por ejemplo, el estatus social y todo, ¿no? Tanto cultural como de extracción social, les decía, muy homogéneos en términos de motivaciones u otros temas, ¿no? Los temas a tratar no deben coincidir con la especialidad de los profesionales. Eso es una regla, como les decía, si tengo grupo de arquitectos, lo que menos tengo que hacer es llevarlos o tratar específicamente los temas de arquitectura con ellos, ¿no? Tal vez un poco de historia, pero no de arquitectura en específico, ¿no? Con los deportistas no los voy a llevar a realizar actividades deportivas donde ellos puedan resultar ser pues mucho más con mucho mayor conocimiento en tema de lo que es el deporte, ¿no? Los comentarios específicos van a surgir solos y espontáneamente porque ya es un grupo que culturalmente y profesionalmente hablando van a ser muy abiertos al desarrollo de diferentes temas de conversación. ¿Sí? Y vamos a terminar aquí en la tipología de grupos el día de hoy. Y la siguiente clase vamos a abordar un poco sobre lo que son las dinámicas grupales, que no son muchas, pero la vamos a fusionar un poco con lo que es la animación turística, que me han dicho ustedes que no lo han formalizado. Les comento que el día de mañana se está desarrollando una ponencia de un organismo privado que es Turismo Bolivia, en el que va a participar una ponente que es Paula Andrea Marañón, que ha sido docente de la carrera de turismo en la Universidad del Valle, Univalle, y que es muy buena en el tema de animación turística, les comento. Solamente que tiene un costo, por lo tanto, yo me estoy inscribiendo al cursito, que es vía online, y se los voy a grabar. Espero poder grabarlos. Es el día de mañana, como les comento. Entonces, la siguiente clase, lo que vamos a hacer es, les voy a poner el video y vamos a ir haciendo algunas consideraciones respecto a los ejemplos, a las experiencias que nos vaya brindando esta ponente que es Paula Andrea Marañón, ¿listo? Entonces, vamos a ir fusionando un poco así, porque como tiene un costo, no les voy a decir que ustedes se conecten y vean, además que están en horario de clase, en horario nocturno, empieza a las 6 de la tarde y termina casi 7:15 de la noche la ponencia de ella. Entonces, por esa razón, yo sí me voy a inscribir, pero para que después les podamos hacer el videito, ¿listo? Para que ustedes también lo puedan ver y su experiencia. Esta docente, esta licencia en turismo, ha desarrollado mucho y yo he visto que es la única, por el momento, en la ciudad de Cochabamba que tiene una experiencia y un impacto muy positivo en esto que es la animación turística y las dinámicas turísticas también, ¿ya? Entonces, eso ya la siguiente semana, el lunes, lo vamos a ver, bueno. No, perdón, el lunes tenemos evaluación, o que es el martes tenemos evaluación del manual, el miércoles lo vamos a ver el video, ¿ya? ¿Tienen alguna duda de lo que hemos visto hoy? Todavía no estamos entrando a las dinámicas de NIS, solamente hemos visto las fases en lo que es el relacionamiento de los grupos, la dinámica grupal y lo que son los tipos de grupos, ¿ya? La tipología de grupos. Todavía no hemos entrado a las dinámicas para la tercera edad, ¿ya? Con la animación turística, con lo que vamos a ver del video y un poquito que vamos a reforzar con
con una exposición, con una presentación que yo les voy a dar. Ustedes ya van a empezar a ver algunas opciones para este tema de lo que es la animación, ¿no? Actividades o dinámicas de animación turística para la tercera edad. En realidad lo vamos a hacer en las siguientes clases. Vamos a ir trabajando un poco esto de la animación también y para que ustedes las vayan adaptando a estos diferentes tipologías de segmentos que hemos visto. Y también lo vamos a relacionar un poco por la tipología también de grupos que nos presenta desde la animación específicamente, ¿no? Tiene algunas similitudes con esas tipologías, con esa clasificación de tipologías que hemos visto ahora, pero tiene algunas otras diferencias, ¿listo? Entonces, ahí lo vamos a ver. Se incrementan algunos segmentos, algunos otros segmentos de grupos de turistas, por ejemplo, están los discapacitados, que no sé si lo han visto el anterior semestre en manejo de grupos 1, que en la animación turística, por ejemplo, está dirigida a los discapacitados, con qué características, ¿no? Qué tipo de discapacidad, entonces qué tipo de dinámicas podríamos programar para ellos. Entonces, en función de eso, vamos a verlo, las siguientes clases. Bueno, vamos a ir funcionando con ello. ¿Alguna otra pregunta, duda? Jóvenes, participen. Están muy dejaditos con sus participaciones. Bueno, si no hay dudas, me despido. El martes, no se olviden que tienen evaluación. Lean, terminen de leer. El día martes, que es la evaluación del cuestionario, no vamos a tener clases virtuales, solo vamos a tener el formulario que va a estar abierto en un horario en específico que les voy a avisar por WhatsApp, ¿listo? Porque el formulario no es muy largo, no es muy complicado, entonces el cuestionario que les voy a dar, perdón, entonces no va a requerir que estén toda la hora, pero sí le vamos a poner un horario específico, por ejemplo, puede ser desde las 7 hasta las 7:40, solo en ese periodo de tiempo van a poder ingresar. O sea, ya les voy a decir, les voy a dar todas las instrucciones necesarias por el grupo de WhatsApp. Para poder acceder al cuestionario, sí o sí lo tienen que hacer por el Classroom. ¿Ya? No les voy a pasar el enlace por WhatsApp. Ustedes tienen que entrar al Classroom y yo les voy a decir, cuestionario habilitado, ingresen para hacer la solución del cuestionario, ¿ya? Y también les voy a indicar, se cierra el cuestionario ahora, así, en el grupo de WhatsApp, pero no les voy a pasar el enlace. Bueno, entonces nos vemos el día miércoles directamente y que estén muy bien, jóvenes.